El padre Luis Toro nunca retrocedía. Era una lección que había aprendido en las montañas de Táchira, donde nació, y que había perfeccionado durante más de 2 décadas defendiendo la fe católica por todo el continente. Cuando la verdad estaba en juego, no había espacio para la debilidad. Pero hoy sería diferente. La Iglesia Católica es la única iglesia verdadera fundada por Cristo, declaró con su voz característica, firme y llena de convicción. Desde el estrado del auditorio en Caracas. Era la misma verdad que había proclamado miles de veces en cientos de conferencias ante millones de personas a través de sus videos. 400 personas escuchaban en silencio reverencial. El padre Luis tenía ese don. Cuando hablaba, la gente se callaba y prestaba atención. Entonces sucedió. Eso es mentira. La voz cortó el aire como una daga. Una mujer joven se había puesto de pie en la primera fila, su postura desafiante, sus ojos fijos en el sacerdote más respetado de Venezuela. El silencio que siguió fue ensordecedor. El padre Luis no parpadeó. No mostró sorpresa. Sus años de experiencia enfrentando opositores lo habían preparado para momentos como este. Había debatido con protestantes en Colombia, ateos en México, agnósticos en Argentina. Una joven venezolana no lo intimidaría. «Señorita», dijo con voz calmada pero autoritaria, «la invito a expresar su desacuerdo de manera respetuosa. Este es un lugar de diálogo civilizado». María Alejandra Castillo sintió todas las miradas clavándose en ella como lanzas. A los 28 años había construido su carrera como abogada enfrentándose a oponentes poderosos, pero nunca había sentido una presión como esta. 400 personas esperaban su respuesta, y el hombre en el estrado era una leyenda viva del catolicismo latinoamericano, pero no retrocedió. «Padre Toro», dijo con voz clara y firme, «usted predica que Pedro fue el primer papa, pero eso contradice directamente las Escrituras». Un murmullo recorrió el auditorio. Algunos católicos se removieron incómodos en sus asientos. No era común que alguien desafiara tan directamente al padre Luis en público. El sacerdote sonrió levemente. Era la sonrisa de un veterano que había escuchado esa objeción cientos de veces. «Señorita», respondió con paciencia profesional, «creo que hay una confusión en su interpretación bíblica. Cristo le dijo claramente a Pedro, «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Mateo capítulo 16, versículo 18. «No», replicó María inmediatamente, sorprendiendo a muchos con su rapidez y seguridad. Cristo se refería a la confesión de Pedro, no a Pedro mismo. La roca es la revelación divina de que Jesús es el Hijo de Dios, no un hombre pecador. El padre Luis evaluó a su oponente con nueva atención. Esta no era una protestante común haciendo objeciones superficiales. Esta mujer conocía las Escrituras. «Interesante interpretación», reconoció. «Pero debe considerar el contexto completo». Cristo también le dijo a Pedro, «Te daré las llaves del reino de los cielos». Esas llaves representan autoridad apostólica. Las llaves fueron dadas a todos los apóstoles. Contraatacó María sin hesitación. En Mateo 18, versículo 18, Cristo extiende la misma autoridad a todos los discípulos. Pedro no tenía preeminencia especial. El intercambio estaba escalando. La audiencia se inclinaba hacia adelante, fascinada por el duelo intelectual que se desarrollaba ante sus ojos. El padre Luis comenzó a sentir algo familiar. La adrenalina del debate serio. Esta mujer era diferente a los opositores habituales. Tenía preparación real. «Señorita», dijo, decidiendo elevar el nivel del debate, «¿cómo explica entonces la tradición apostólica ininterrumpida desde Pedro hasta el Papa actual? ¿Niega usted 2000 años de historia cristiana?» María había esperado esta pregunta. Era el argumento favorito de los apologistas católicos. La apelación a la tradición y la historia. «Padre, la tradición de los hombres no puede estar por encima de la palabra de Dios», respondió citando directamente las Escrituras. Marcos capítulo 7, versículo 8. «Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres». Un silencio tenso llenó el auditorio. María había usado las propias palabras de Cristo para desafiar el fundamento de la autoridad católica. El padre Luis no se inmutó. Había enfrentado ataques más sofisticados. Su fe había sido forjada en años de estudio intensivo y experiencia ministerial. Una cita bíblica no derribaría décadas de convicción. «Muy bien», dijo con una sonrisa que mostraba respeto genuino por la preparación de su oponente, «pero está tomando ese versículo fuera de contexto. Cristo criticaba tradiciones fariseas que contradecían la ley de Dios, no la tradición apostólica legítima». «¿Cómo sabemos qué tradición es legítima?», presionó María. «¿Dónde en la Biblia encontramos el purgatorio? ¿Dónde la adoración a María? ¿Dónde el celibato sacerdotal obligatorio?
Las preguntas cayeron como martillazos. María había tocado varios puntos neurálgicos de la doctrina católica, y el auditorio lo sabía. El padre Luis mantuvo su compostura perfecta. Estas eran preguntas que había respondido miles de veces en conferencias, debates y videos. Su respuesta vino con la precisión de años de experiencia. El purgatorio se encuentra en 1 Corintios 3, versículos 12 al 15, donde Pablo habla de la purificación por fuego. Comenzó sistemáticamente. La veneración a María está basada en las palabras del ángel Gabriel. Bendita tú entre las mujeres. Y el celibato sacerdotal sigue el ejemplo de Cristo y el consejo de Pablo en 1 Corintios 7. María había anticipado estas respuestas. Su preparación había sido exhaustiva. 1 Corintios 3 habla de recompensas perdidas, no de un lugar intermedio de purificación, rebatió inmediatamente. Gabriel bendijo a María pero nunca ordenó adorarla. Y Pablo recomendó el celibato, no lo impuso como requisito para el ministerio. El duelo intelectual continuaba intensificándose. El padre Luis se dio cuenta de que estaba enfrentando a una oponente verdaderamente preparada, alguien que no se intimidaría con apelaciones a la autoridad o respuestas superficiales, pero eso solo lo motivaba más. Señorita, dijo con voz más intensa, sus interpretaciones revelan el problema fundamental del protestantismo. La interpretación privada lleva al caos doctrinal. Por eso necesitamos el magisterio de la Iglesia. ¿Caos doctrinal? María se irguió, su voz cargada de pasión controlada. ¿Y qué hay de las divisiones históricas dentro del catolicismo? Los antipapas. ¿Los concilios que se contradijeron entre sí? El cisma de Occidente. La mención de episodios controversiales de la historia católica causó un revuelo en la audiencia. María estaba demostrando que conocía no solo las Escrituras, sino también la historia eclesiástica. El padre Luis asintió lentamente. Respetaba a los oponentes que hacían su tarea. La historia de la Iglesia tenía episodios difíciles, pero él nunca los había evadido. Es cierto que la Iglesia, siendo una institución humana, ha atravesado crisis. Admitió con honestidad que sorprendió a algunos. Pero esas crisis no invalidan su autoridad divina. Los apóstoles también tuvieron conflictos, pero Cristo no retiró su autoridad. La diferencia, respondió María sin pausa, es que los apóstoles tenían inspiración directa del Espíritu Santo. Los papas son hombres falibles que pueden errar en cuestiones de fe y moral. ¿Está negando la promesa de Cristo de que el Espíritu Santo guiaría a su iglesia a toda verdad? Contraatacó el padre Luis. Esa promesa se refiere a todos los creyentes verdaderos, no a una jerarquía específica, replicó María. Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El debate había alcanzado el núcleo de las diferencias entre catolicismo y protestantismo, la naturaleza y autoridad de la Iglesia. El padre Luis observó a la multitud. Podía ver rostros divididos. Algunos católicos se veían incómodos con los desafíos directos de María, mientras otros parecían apreciar la profundidad del intercambio. Los protestantes presentes seguían cada palabra con atención intensa. María Alejandra dijo, usando su nombre por primera vez. Es evidente que ha estudiado estos temas profundamente. Pero permítame preguntarle, ¿no ve el peligro de que cada persona se convierta en su propia autoridad doctrinal? Veo mayor peligro en confiar en autoridades humanas falibles, respondió María sin dudar. Solo Cristo es infalible, solo las Escrituras son inspiradas. Pero alguien tiene que interpretar las Escrituras, insistió el padre Luis. Y esa interpretación necesita autoridad para mantener la unidad. El Espíritu Santo es quien interpreta las Escrituras a través de los creyentes sinceros, declaró María. No necesitamos papas humanos cuando tenemos al sumo sacerdote perfecto en los cielos. La referencia a Hebreos era clara y poderosa. María estaba demostrando que podía manejar tanto la teología sistemática como la exégesis bíblica. El padre Luis sintió una familiar sensación de respeto por un oponente digno. Durante años había enfrentado críticos mal preparados o hostiles irracionales. Esta mujer era diferente, preparada, apasionada, pero respetuosa. Entonces, dijo con una sonrisa genuina, estamos de acuerdo en que Cristo es nuestro sumo sacerdote. La diferencia está en cómo entendemos su presencia continua en la iglesia. Exactamente, concordó María, también sonriendo levemente. Cristo está presente a través del Espíritu Santo en todos los creyentes, no a través de una institución humana específica. El reconocimiento mutuo de respeto intelectual era palpable. Aunque mantenían posiciones opuestas, ambos reconocían la sinceridad y preparación del otro. Señorita Castillo, dijo finalmente el padre Luis, tomando una decisión que sorprendería a todos.
Es claro que usted tiene convicciones profundas y conocimiento genuino. Me gustaría proponerle algo. La audiencia se tensó. ¿Qué estaba a punto de suceder? ¿Un debate formal?, preguntó María, anticipando la dirección de su pensamiento. Exactamente. Un debate público con tiempo suficiente para explorar estos temas fundamentales con la profundidad que merecen. Un murmullo de emoción recorrió el auditorio. Un debate formal entre el padre Luis Toro y esta joven abogada protestante sería un evento sin precedentes. María sintió su corazón acelerarse. Era la oportunidad de defender sus convicciones en la plataforma más grande posible. También era el desafío más intimidante de su vida. ¿Acepta el desafío?, preguntó el padre Luis, extendiendo metafóricamente el guante. María respiró profundamente. Sabía que su respuesta cambiaría todo, pero también sabía que no podía retroceder cuando la verdad estaba en juego. «Acepto», declaró con voz firme. El auditorio estalló en aplausos y exclamaciones. Lo que había comenzado como una conferencia rutinaria se había convertido en el preludio del evento religioso más esperado en la historia reciente de Venezuela. El padre Luis bajó del estrado y se acercó a María. Se dieron la mano en un gesto de respeto mutuo que selló el acuerdo. «Que la verdad prevalezca», dijo el padre Luis. «Que la verdad prevalezca», concordó María. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, con conversaciones emocionadas llenando los pasillos, tanto María como el padre Luis sabían que habían iniciado algo histórico. El enfrentamiento había comenzado oficialmente. La noticia se extendió por Caracas como un incendio. Las redes sociales hervían con comentarios, predicciones y tomas de posición. Periodistas comenzaron a llamar a ambos campos, reconociendo el potencial mediático del evento. María llegó a su apartamento esa noche con una mezcla de exaltación y terror. Había aceptado enfrentar a uno de los apologistas católicos más respetados de América Latina. Su teléfono no paraba de sonar con llamadas de pastores, familiares y medios de comunicación. Su hermana Andrea la esperaba con expresión preocupada. «María, todo el mundo está hablando de esto. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?» «He defendido mi fe», respondió María simplemente, aunque por dentro sabía que la magnitud del desafío era abrumadora. El padre Toro tiene miles de seguidores. Sus videos han sido vistos millones de veces. Entonces será una buena oportunidad para que escuchen la verdad del Evangelio, declaró María con más confianza de la que realmente sentía. Mientras tanto, el padre Luis regresaba a su hotel, también procesando los eventos del día. No había esperado encontrar una oponente tan bien preparada, pero eso solo hacía el desafío más interesante. Su teléfono también sonaba constantemente. El obispo de Caracas, líderes católicos de toda Venezuela, medios internacionales. Todos querían saber sobre el debate que ya estaba siendo llamado el enfrentamiento del siglo. Esa noche, el padre Luis se sumergió en oración y estudio, como había hecho durante décadas antes de cada debate importante. Su fe era inquebrantable, su preparación exhaustiva, su experiencia vasta. María Castillo era una oponente respetable, pero él había dedicado su vida a defender la verdad católica. No tenía intención de perder. Los preparativos comenzaron inmediatamente. El evento se programó para el Teatro Teresa Carreño, el venue más prestigioso de Caracas. Los medios de comunicación competían por los derechos de transmisión. Las iglesias de ambas denominaciones comenzaron a organizarse para apoyar a sus respectivos campeones. María se sumergió en un régimen de preparación intensivo. Cada día estudiaba desde el amanecer hasta altas horas de la noche. Historia de la iglesia, teología sistemática, apologética protestante y católica. Su pastor y otros líderes evangélicos se unieron para formar un equipo de preparación. El padre Luis también intensificó sus estudios, aunque para él esto era territorio familiar. Había estado defendiendo la fe católica durante más de 2 décadas. Sus argumentos estaban probados, sus respuestas refinadas por años de experiencia. La expectación crecía día tras día. Venezuela no había visto un evento religioso de esta magnitud en décadas. Las diferencias doctrinales que normalmente se discutían en círculos académicos cerrados ahora serían expuestas ante el público general. Ambos bandos se preparaban como para una guerra intelectual. Los protestantes vieron en María una oportunidad histórica de presentar sus creencias en una plataforma nacional. Los católicos se movilizaron para defender su fe ante lo que algunos veían como un ataque directo. Pero en el centro de todo estaban 2 individuos. Una joven abogada y un sacerdote experimentado, ambos convencidos de poseer la verdad, ambos preparándose para el enfrentamiento de sus vidas. El debate prometía ser épico. Las semanas de preparación volaron.
Los medios mantuvieron la cobertura constante, creando una expectación que trascendía los círculos religiosos, académicos, intelectuales, ciudadanos comunes. Todos estaban intrigados por este duelo entre tradiciones de fe. Las apuestas informales circulaban por Caracas. Las universidades planificaban eventos de análisis. Las iglesias organizaban grupos de oración y estudio. María trabajaba 18 horas diarias, rodeada de libros teológicos, comentarios bíblicos, historia eclesiástica. Su equipo de preparación incluía a algunos de los teólogos protestantes más respetados de América Latina. El padre Luis mantenía su rutina disciplinada de estudio y oración, pero con intensidad redoblada. Su equipo de asesores incluía académicos católicos de universidades pontificias. Ambos sabían que este debate definiría no solo sus carreras ministeriales, sino potencialmente el futuro del diálogo religioso en Venezuela. La noche antes del debate, tanto María como el padre Luis experimentaron la calma extraña que precede a las batallas importantes. La preparación estaba completa, los argumentos memorizados, las estrategias definidas. Ahora solo quedaba el enfrentamiento mismo. El Teatro Teresa Carreño se había agotado en horas. Las transmisiones en vivo estaban aseguradas para múltiples países. Los periodistas internacionales habían llegado para cubrir lo que ya se conocía como el debate del siglo en América Latina. María se acostó temprano pero durmió poco. Su mente repasaba argumentos, anticipaba objeciones, refinaba respuestas. El padre Luis pasó la noche en oración y meditación, como había hecho antes de cada batalla importante de su carrera ministerial. Su confianza era serena pero absoluta. Al amanecer, ambos se prepararon para el día que cambiaría sus vidas para siempre. El enfrentamiento estaba a punto de comenzar. Los medios de comunicación habían montado un verdadero espectáculo mediático alrededor del evento. Desde el amanecer, las camionetas de televisión rodeaban el Teatro Teresa Carreño. Periodistas de Colombia, México, Argentina y Brasil habían llegado para cubrir lo que ya se consideraba el evento religioso más importante de la década en América Latina. El padre Luis llegó al teatro con 3 horas de anticipación. Su equipo de preparación lo acompañaba. 5 teólogos católicos de renombre internacional, 2 especialistas en apologética y un experto en comunicación. Pero él no necesitaba su apoyo para sentirse confiado. Sus décadas de experiencia hablaban por sí mismas. Padre, le dijo el doctor Fernando Aguilar, uno de sus asesores principales, recuerde mantener el control de la narrativa. Usted tiene la autoridad moral y la experiencia. Fernando, respondió el padre Luis con su característica serenidad, no necesito mantener el control. La verdad católica se defiende sola. Solo necesito presentarla claramente. Su confianza era inquebrantable. Durante más de 2 décadas había perfeccionado el arte de la apologética católica. Había convertido a miles de protestantes, había silenciado a críticos ateos, había defendido la fe ante auditorios hostiles en universidades seculares. Una joven abogada venezolana, por muy preparada que estuviera, no representaba un desafío que no hubiera enfrentado antes. María llegó al teatro acompañada por su equipo de apoyo. Su pastor, 3 teólogos protestantes de diferentes países y su hermana Andrea. A diferencia del padre Luis, ella mostraba signos visibles de nerviosismo. María, le dijo el pastor Carlos Mendoza, recuerda que no estás sola ahí arriba. Millones de evangélicos estarán orando por ti. Lo sé, pastor, respondió María, pero su voz temblaba ligeramente. Es solo que él tiene tanta experiencia. Pero tú tienes la verdad, intervino el doctor Ernesto Villarreal. Y la verdad siempre prevalece. A pesar de las palabras de aliento, María no podía ignorar la magnitud del desafío. El padre Luis Toro era una leyenda viva. Sus videos tenían millones de visualizaciones. Había debatido con algunos de los críticos más sofisticados del catolicismo y siempre había salido victorioso. Ella era solo una abogada de 28 años de Caracas. El teatro se llenó rápidamente. 2.500 personas ocuparon cada asiento disponible. La división era evidente. Católicos en el lado derecho, protestantes en el izquierdo, con una sección neutral en el centro para académicos y periodistas. Las cámaras de televisión capturaron la tensión palpable en el ambiente. Comentaristas especializados ofrecían análisis preliminares. El padre Luis Toro llega como favorito indiscutible, comentaba un analista religioso en televisión nacional. Su experiencia en debates públicos es incomparable en América Latina. Pero María Castillo ha demostrado conocimiento profundo de las Escrituras, contrarrestaba otro especialista. No será una victoria fácil para el sacerdote. En los camerinos, ambos contendientes se preparaban de maneras muy diferentes. El padre Luis repasaba sus notas con calma metódica. Sus argumentos estaban organizados en categorías: autoridad papal, tradición apostólica, sacramentos,
Mariología. Cada punto tenía múltiples líneas de defensa, respaldadas por citas patrísticas, referencias conciliares y exégesis bíblica. Perfecto, murmuró para sí mismo cerrando su cuaderno. Cada objeción protestante tiene su respuesta. Cada ataque tiene su contraataque. Su experiencia le había enseñado que los debates se ganaban con preparación superior y ejecución impecable. Él tenía ambas. María, por su parte, oraba intensamente mientras repasaba sus propias notas. Sus argumentos se centraban en 5 pilares fundamentales: autoridad de las Escrituras, salvación por gracia mediante la fe, sacerdocio universal de los creyentes, suficiencia de Cristo como mediador y la naturaleza espiritual de la Iglesia. Señor, oraba silenciosamente, no permitas que mis nervios interfieran con tu verdad. Usa mi boca para proclamar tu palabra. A las 8 de la noche, el moderador, un reconocido periodista venezolano conocido por su imparcialidad, tomó el escenario. Damas y caballeros, bienvenidos al debate teológico más esperado de Venezuela. Esta noche, el padre Luis Toro, reconocido apologista católico, y la abogada María Alejandra Castillo, representante de la fe protestante, debatirán las diferencias fundamentales entre sus tradiciones religiosas. El aplauso fue ensordecedor, pero claramente dividido. Los católicos aplaudían más fuerte y por más tiempo cuando se mencionaba al padre Luis. Las reglas son simples, continuó el moderador. Cada participante tendrá 15 minutos para su declaración inicial, seguida de 5 rondas de intercambio de 10 minutos cada una, y declaraciones finales de 10 minutos. El padre Luis fue invitado a hablar primero. Se acercó al podio con la confianza de un veterano. Su presencia llenaba el escenario. Cuando comenzó a hablar, su voz resonó con autoridad natural. Distinguido público, hermanos católicos, hermanos separados protestantes, comenzó, su tono inclusivo pero firme. Esta noche no vengo como enemigo de nadie, sino como defensor de la verdad que Cristo confió a su iglesia hace 2000 años. Su declaración inicial fue una sinfonía de erudición teológica. Citó a San Agustín, Santo Tomás de Aquino, los padres de la Iglesia Oriental, los decretos conciliares. Cada argumento fluía naturalmente hacia el siguiente, construyendo un edificio intelectual impresionante. La Iglesia Católica no es una invención humana, declaró con voz creciente. Es la institución que Cristo mismo estableció cuando le dijo a Pedro, «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Esta no es interpretación, es historia. Procedió a demostrar la continuidad histórica desde Pedro hasta el Papa actual, citando documentos históricos, testimonios patrísticos y evidencia arqueológica. Nuestros hermanos protestantes han fragmentado el cristianismo en más de 40.000 denominaciones. Continuó, su voz ahora cargada de pasión controlada. ¿Es esta la unidad que Cristo deseaba para su iglesia? ¿Puede el Espíritu Santo estar guiando a grupos que se contradicen mutuamente en doctrinas fundamentales? Su golpe final fue devastador. Solo la Iglesia Católica puede trazar su linaje directamente hasta los apóstoles. Solo ella ha preservado íntegramente el depósito de la fe. Solo ella tiene la autoridad de Cristo para interpretar infaliblemente las Escrituras. El aplauso de los católicos fue estruendoso. Incluso algunos en la sección neutral parecían impresionados por la erudición y la pasión del sacerdote. María se acercó al podio sintiendo el peso de 2.500 pares de ojos sobre ella. El padre Luis había establecido un estándar muy alto, pero ella había venido preparada. «Estimado público», comenzó, su voz inicialmente más suave que la del padre Luis, pero creciendo en confianza. «Esta noche no defiendo una denominación, sino las verdades eternas de la palabra de Dios». Su estrategia fue diferente pero igualmente poderosa. En lugar de citar autoridades humanas, se concentró exclusivamente en las Escrituras. El padre Toro habla de Pedro como la roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia. Pero examinemos qué dice realmente la Biblia. Procedió a analizar Mateo 16 con una precisión exegética que sorprendió a muchos. Explicó el juego de palabras en griego entre Petros, piedra pequeña, y Petra, roca sólida, demostrando que Cristo se refería a la confesión de Pedro, no a Pedro mismo. Además, continuó con creciente autoridad. 1 Corintios 3, versículo 11, dice claramente, «Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No Pedro, no un papa, sino Cristo mismo». Su argumentación sobre la salvación fue particularmente poderosa. Efesios 2, versículos 8 y 9. «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe». Los católicos enseñan que la salvación viene a través de sacramentos, buenas obras y la mediación de la Iglesia.
Pero la Biblia enseña que la salvación es un regalo gratuito de Dios, recibido únicamente por fe en Cristo. Su declaración final fue igualmente contundente. No necesitamos papas humanos cuando tenemos a Cristo como nuestro sumo sacerdote. No necesitamos tradiciones humanas cuando tenemos la palabra perfecta de Dios. No necesitamos instituciones mediadoras cuando podemos acercarnos directamente al trono de la gracia. El aplauso de los protestantes rivalizó con el de los católicos. María había demostrado que podía competir intelectualmente con el padre Luis. El primer intercambio se centró en la autoridad. El padre Luis atacó inmediatamente. Señorita Castillo, usted apela constantemente a solo la Biblia, pero ¿quién determinó qué libros pertenecían a la Biblia? No fue la Iglesia Católica la que definió el canon en los concilios del siglo IV. Era una pregunta devastadora que ponía a María a la defensiva inmediatamente. Pero ella había anticipado este ataque. Padre, la Iglesia no creó el canon. Lo reconoció. Los libros inspirados llevaban en sí mismos las marcas de su autenticidad divina, y los concilios que usted menciona simplemente confirmaron lo que ya era aceptado por la Iglesia primitiva. Pero alguien tuvo que tomar esas decisiones, presionó el padre Luis. Alguien con autoridad para determinar qué era escritura inspirada y qué no. Esa autoridad fue la Iglesia Católica. No, respondió María firmemente. Esa autoridad fue el Espíritu Santo obrando a través de la comunidad de creyentes. No necesitamos una jerarquía humana para reconocer la voz de Dios. El intercambio continuó con intensidad creciente. El padre Luis demostraba su maestría en historia eclesiástica, citando fechas precisas, nombres de obispos, detalles de concilios. María respondía con exégesis bíblica, mostrando que las prácticas de la Iglesia primitiva diferían significativamente de las del catolicismo moderno. Los siguientes intercambios cubrieron los sacramentos, la mariología, el purgatorio y la justificación. En cada tema, el patrón se repetía. El padre Luis apelaba a la tradición y la autoridad eclesiástica, María a las escrituras solas. Pero algo interesante comenzó a emerger. Aunque el padre Luis mantenía su dominio intelectual, algunas de sus respuestas comenzaron a sonar formulaicas. María, por el contrario, mostraba una frescura y una pasión que conectaba con la audiencia. Durante el intercambio sobre la justificación, María logró su momento más poderoso. Padre, usted dice que necesitamos las buenas obras para la salvación, pero Romanos 4, versículo 5, dice, «Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia». Pablo está hablando de Abraham, respondió el padre Luis, quien fue justificado por fe. Pero esa fe se manifestó en obras. Exactamente, replicó María brillantemente. La fe produce obras, pero las obras no producen salvación. Santiago 2 dice que la fe sin obras es muerta, no que las obras salvan. Es una diferencia crucial. Fue un momento de claridad teológica que incluso algunos católicos en la audiencia tuvieron que reconocer. El debate se acercaba a su clímax. Las declaraciones finales determinarían el veredicto de la opinión pública. El padre Luis se acercó al podio para su declaración final con la misma confianza con la que había comenzado. Había enfrentado cada argumento de María con respuestas sólidas. Su experiencia había prevalecido. Distinguido público, comenzó. Esta noche hemos visto la diferencia entre la estabilidad de la tradición católica y la subjetividad del protestantismo. Su declaración final fue un resumen magistral de todos sus argumentos principales, presentados con la autoridad de décadas de experiencia ministerial. La Iglesia Católica ofrece certeza en un mundo de confusión, autoridad en una era de relativismo, sacramentos que comunican realmente la gracia de Dios. El protestantismo, con toda su sinceridad, ofrece solo interpretaciones privadas y experiencias subjetivas. Terminó con una apelación directa. Los invito a todos, especialmente a nuestros hermanos protestantes, a considerar seriamente las afirmaciones de la Iglesia que Cristo estableció. No vengan a nosotros por tradición, sino por verdad. El aplauso católico fue ensordecedor y prolongado. María se acercó al podio para lo que sabía sería el momento más importante de su vida. El padre Luis había dado una actuación magistral, pero ella tenía una última oportunidad. Queridos hermanos, comenzó, su voz ahora llena de una confianza que había crecido durante el debate. Esta noche no se trata de católicos contra protestantes. Se trata de tradiciones humanas contra la palabra de Dios. Su declaración final fue profundamente personal pero teológicamente sólida. He escuchado al padre Toro apelar constantemente a la autoridad de la Iglesia, a la tradición, a los papas, pero yo apelo a una autoridad superior, la palabra viva y permanente de Dios. Jesús dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí».
No dijo, nadie viene al Padre sino por la Iglesia. No dijo, sino por los sacramentos. Dijo, por mí. Su apelación final fue electrizante. Esta noche los invito a todos, católicos y protestantes, a una relación personal con Jesucristo. No a través de instituciones humanas, no a través de rituales, sino directamente al Salvador, que murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. El aplauso protestante rivalizó con el católico, pero había algo diferente. Incluso algunos católicos aplaudían, tocados por la sinceridad y la pasión de María. El moderador declaró oficialmente terminado el debate, pero el verdadero veredicto se daría en los días siguientes, cuando la opinión pública procesara lo que había escuchado. Mientras el teatro se vaciaba lentamente, con discusiones acaloradas llenando los pasillos, tanto María como el padre Luis sabían que habían participado en algo histórico. El padre Luis había demostrado una vez más por qué era considerado uno de los mejores apologistas católicos del mundo. Su actuación había sido técnicamente superior, intelectualmente impresionante y pastoralmente sensible. María había logrado algo que pocos habían conseguido: mantenerse de pie intelectualmente ante el gigante de la apologética católica, y en algunos momentos, incluso superarlo en pasión y claridad bíblica. El enfrentamiento había terminado, pero sus repercusiones apenas comenzaban. El silencio después de la tormenta fue ensordecedor. María permaneció sentada en su camerino por casi una hora después de que el Teatro Teresa Carreño se vaciara. Las manos aún le temblaban ligeramente, no de nervios, sino de la adrenalina pura que había corrido por sus venas durante las 3 horas más intensas de su vida. Había enfrentado al gigante. Había sobrevivido. Pero, ¿había ganado? Su teléfono vibraba constantemente con llamadas y mensajes, pero ella no tenía energía para responder. Solo necesitaba un momento de silencio para procesar lo que había sucedido. Mientras tanto, en el camerino opuesto, el padre Luis revisaba mentalmente cada intercambio del debate. Su experiencia le había enseñado a evaluar objetivamente su desempeño, y su conclusión era clara: había dominado técnicamente en todos los aspectos. Sus argumentos habían sido más sofisticados, su conocimiento histórico superior, su experiencia evidente. María Castillo había sido una oponente respetable, pero claramente había estado fuera de su liga. Sin embargo, algo lo inquietaba. Durante los momentos más intensos del debate, había visto algo en los ojos de María que le recordaba a sí mismo cuando era joven. Una pasión pura, una convicción ardiente que no dependía de títulos académicos o reconocimiento institucional. Era algo que él había tenido una vez, antes de que décadas de debates lo convirtieran en una máquina apologética perfectamente calibrada. La primera ola de reacciones llegó antes del amanecer. Los medios católicos fueron unánimes en su veredicto: victoria aplastante del padre Luis Toro. Maestro de la apologética demuestra superioridad católica, proclamaba Presencia. Sacerdote venezolano silencia objeciones protestantes, declaraba Cenit Venezuela. Los análisis destacaban la profundidad histórica de sus argumentos, la precisión de sus citas patrísticas, la autoridad pastoral con la que había manejado cada desafío. El padre Toro recordó por qué es considerado el mejor apologista católico de América Latina. Escribía un comentarista religioso: su dominio de la teología, la historia y las escrituras fue absoluto, pero los medios protestantes contaban una historia diferente. Joven abogada demuestra valor bíblico ante gigante católico, reportaba El Cristiano. María Castillo sostiene la antorcha de la Reforma, declaraba Presencia Evangélica. Sus análisis se centraban en momentos específicos donde María había logrado respuestas particularmente poderosas, especialmente su explicación sobre la justificación por fe y su defensa de la autoridad bíblica. Aunque el padre Toro tiene décadas de experiencia, María Castillo demostró que la verdad bíblica puede enfrentar cualquier sofisma teológico, escribía un pastor influyente en su blog. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla virtual. Padre Luis victorioso trending, con miles de católicos celebrando lo que consideraban una defensa magistral de su fe. Vídeos de los mejores momentos del sacerdote circulaban masivamente, especialmente su explicación sobre la sucesión apostólica y su refutación de la sola escritura. Paralelamente, María Valiente ganaba tracción entre protestantes que admiraban el coraje de la joven abogada para enfrentar a una leyenda viviente de la apologética católica. Sus citas bíblicas más poderosas se convertían en memes inspiracionales. Pero lo más interesante era un tercer hashtag que comenzó a emerger: diálogo respetuoso. Ciudadanos venezolanos de ambas confesiones y muchos sin afiliación religiosa comenzaron a comentar sobre la calidad del intercambio,
el respeto mutuo mostrado por ambos participantes y la esperanza de que este tipo de diálogo pudiera extenderse a otros temas de la sociedad venezolana. María llegó a su apartamento completamente agotada. Su hermana Andrea la esperaba con una taza de té caliente y una sonrisa comprensiva. «¿Cómo te sientes?», preguntó Andrea. «Como si hubiera corrido un maratón intelectual», respondió María dejándose caer en el sofá. «Ese hombre es increíble, Andrea. Su conocimiento es vastísimo. Pero tú no te dejaste intimidar». «No, pero tampoco me hago ilusiones. Él tiene décadas de experiencia que yo simplemente no tengo». «Tal vez», dijo Andrea pensativamente, «pero tienes algo que él podría haber perdido con los años». «¿Qué?». «Frescura. Cuando él hablaba sonaba como un profesor dando una clase magistral. Cuando tú hablabas sonaba como alguien compartiendo algo que realmente la ha transformado». Era una observación perceptiva que María no había considerado. Su teléfono comenzó a sonar. Era su pastor. «María, estoy orgulloso de ti», le dijo el pastor Carlos Mendoza sin preámbulos. «Representaste la fe protestante con honor y dignidad». «Gracias, pastor, pero siento que el padre Luis me superó en conocimiento histórico». «Tal vez», concedió el pastor, «pero demostraste algo igualmente importante, que la verdad bíblica puede defenderse con gracia y convicción. Ya estoy recibiendo llamadas de pastores de toda América Latina que quieren conocerte». Mientras María procesaba las repercusiones de su actuación, el padre Luis estaba teniendo una conversación similar con sus propios asesores en su hotel. «Luis, fue una demostración perfecta de apologética católica», le decía el doctor Fernando Aguilar. «Cada argumento fue refutado sistemáticamente. Cada objeción protestante fue desarmarada con precisión». «Sí», concordó el padre Luis, pero su tono no reflejaba la satisfacción que sus asesores esperaban. «¿Hay algo que te preocupa?». «Esa joven», dijo finalmente. «María, cuando hablaba sobre su experiencia personal con Cristo, había una autenticidad que me hizo recordar por qué me hice sacerdote». «Luis, no puedes permitir que la emotividad nuble tu juicio», advirtió el doctor Aguilar. «Ganaste el debate convincentemente». «Técnicamente sí», admitió el padre Luis. «Pero me pregunto si estamos ganando debates y perdiendo almas». Era una reflexión que sorprendió a su equipo, pero que revelaba la profundidad pastoral del sacerdote. Los análisis académicos comenzaron a aparecer en los días siguientes. La Universidad Central de Venezuela organizó un simposio para examinar el debate desde perspectivas teológicas, históricas y comunicacionales. Profesores de diferentes disciplinas diseccionaron cada aspecto del intercambio. Desde el punto de vista de la teología histórica, analizó la doctora Elena Rodríguez, el padre Toro demostró un dominio superior de las fuentes patrísticas y conciliares. Sus referencias fueron precisas y contextualmente apropiadas. Sin embargo, contraargumentó el doctor José Morales, especialista en hermenéutica bíblica, la doctora Castillo mostró una comprensión sólida de la exégesis bíblica. Sus interpretaciones, aunque diferentes a las católicas, estaban bien fundamentadas. Lo más interesante, observó la doctora Carmen Pérez, experta en comunicación religiosa, fue la diferencia en estilos comunicacionales. El padre Toro apeló a la autoridad y la tradición, mientras que la doctora Castillo apeló a la experiencia personal y la convicción individual. Esa diferencia, añadió otro panelista, refleja precisamente el corazón del cisma entre católicos y protestantes. Autoridad institucional versus experiencia personal. Los comentarios del simposio fueron transmitidos por televisión educativa, llegando a una audiencia que incluía tanto académicos como ciudadanos comunes interesados en entender mejor las diferencias religiosas, pero el verdadero impacto del debate se sintió en las iglesias. El domingo siguiente, tanto catedrales católicas como templos protestantes estaban abarrotados. Fieles de ambas denominaciones habían llegado buscando profundizar en los temas que se habían discutido públicamente. En la Catedral de Caracas, el arzobispo decidió abordar directamente el debate en su homilía. «Hermanos católicos», comenzó, «hemos sido testigos de una defensa magistral de nuestra fe. El padre Luis Toro nos ha recordado por qué la Iglesia Católica es el pilar y fundamento de la verdad». Su homilía repasó los argumentos principales del sacerdote, reforzando la doctrina católica sobre la autoridad papal, los sacramentos y la tradición apostólica. No debemos permitir que las objeciones protestantes, por bien intencionadas que sean, nos hagan dudar de la verdad que Cristo confió a su Iglesia, declaró con autoridad. El aplauso fue prolongado y entusiasta. Simultáneamente, en iglesias protestantes por toda Caracas, pastores utilizaban el debate como oportunidad para enseñar sobre los principios fundamentales de la Reforma. En la Iglesia Evangélica Central, el pastor Mendoza predicó sobre la autoridad final de las Escrituras. «Hermanos», declaró desde el púlpito,
Nuestra hermana María nos mostró que no necesitamos temer al conocimiento histórico o teológico cuando tenemos la palabra de Dios como fundamento. Su sermón recorrió los 5 pilares de la Reforma: sola Escritura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria, usando ejemplos del debate para ilustrar cada punto. El padre Toro puede citar 1000 tradiciones humanas, proclamó, pero nosotros citamos la palabra eterna de Dios. La respuesta de la congregación fue igualmente entusiasta, pero no todas las reacciones fueron positivas. Algunos católicos ultraconservadores criticaron al padre Luis por haber dignificado las herejías protestantes al debatir con ellas públicamente. Un sacerdote católico no debería dar plataforma a errores doctrinales, escribía un blogger tradicionalista. La verdad no se debate, se proclama. Similares críticas llegaron desde sectores protestantes fundamentalistas que acusaron a María de haber sido demasiado suave con el sistema papal. Debió haber sido más directa denunciando las falsas doctrinas católicas, comentaba un pastor ultrafundamentalista en un foro religioso. Pero estas voces críticas fueron minoritarias. La mayoría de los comentarios de ambos lados expresaban respeto por la calidad del debate y el comportamiento de ambos participantes. 3 semanas después del debate, algo inesperado sucedió. María recibió una llamada que la sorprendió completamente. «Doctora Castillo, soy el padre Luis Toro». «Padre, qué sorpresa», respondió María genuinamente intrigada. Me preguntaba si estaría dispuesta a encontrarse conmigo para una conversación privada. ¿Una conversación privada? Sí. Sin cámaras, sin medios, sin presión pública. Solo una conversación entre 2 personas que buscan entender mejor las perspectivas del otro. María dudó. Era una propuesta inusual y potencialmente arriesgada. ¿Puedo preguntar cuál es el propósito? Honestidad, respondió el padre Luis simplemente. Durante nuestro debate, ambos estuvimos tan concentrados en defender nuestras posiciones que tal vez perdimos oportunidades de realmente escucharnos. ¿Y qué espera lograr con esta conversación? Entendimiento, respeto mutuo. Y quizás encontrar áreas donde, a pesar de nuestras diferencias doctrinales, podamos trabajar juntos por el bien de Venezuela. Era una propuesta intrigante y completamente inesperada. Acepto, dijo María finalmente. Se encontraron en la biblioteca de la Universidad Central de Venezuela, un lugar neutral donde ambos se sentirían cómodos. María llegó con cierta aprensión, sin saber qué esperar. El padre Luis estaba esperándola en una mesa apartada en la sección de filosofía. Se veía diferente sin el ambiente formal del debate. Más relajado, más humano. María, la saludó levantándose respetuosamente. Gracias por venir. Gracias por la invitación, padre. Admito que estoy curiosa. Se sentaron frente a frente, y por primera vez desde su encuentro inicial no había audiencia, no había cámaras, no había presión pública. Quiero comenzar con una confesión, dijo el padre Luis. Durante nuestro debate me impresionó su sinceridad. Hay algo en su fe que es puro. María no esperaba esa apertura. Gracias, pero debo decir que su conocimiento y experiencia son realmente impresionantes. Entiendo por qué es tan respetado. El conocimiento se puede adquirir, respondió el padre Luis pensativamente. La autenticidad es más rara. Conversaron durante 2 horas. Sin la presión del debate público, pudieron explorar sus diferencias con mayor profundidad y honestidad. Hablaron sobre sus trasfondos, sus llamados al ministerio, sus esperanzas para la iglesia en Venezuela. ¿Sabe qué me impresiona de usted?, le dijo María hacia el final de la conversación. ¿Qué? Su disposición a tener esta conversación. Muchos en su posición considerarían que esto está por debajo de su nivel. Y muchos en su posición considerarían que esto es una traición a la causa protestante, respondió el padre Luis con una sonrisa. Touché, sonrió María. ¿Estaría dispuesta a repetir esto?, preguntó el padre Luis al final. Estas conversaciones privadas, quiero decir. Sí, respondió María sin hesitación. Creo que ambos podemos aprender algo. Acordaron encontrarse semanalmente durante las siguientes semanas, manteniendo absoluta confidencialidad sobre sus conversaciones. Mientras tanto, el debate original seguía generando ondas en toda América Latina. Invitaciones llegaban para ambos desde México, Colombia, Argentina y Brasil. Universidades, iglesias y organizaciones religiosas querían réplicas del debate o conferencias individuales. El padre Luis comenzó a recibir invitaciones para debatir con otros líderes protestantes prominentes del continente. Su actuación contra María había elevado aún más su perfil como el apologista católico preeminente de América Latina. María, por su parte, se convirtió en la voz protestante más solicitada para eventos interreligiosos.
Su capacidad demostrada para mantener sus convicciones mientras mostraba respeto por sus oponentes la hizo especialmente valiosa para organizaciones que promovían el diálogo ecuménico. Pero ambos declinarían la mayoría de estas invitaciones, prefiriendo concentrarse en sus ministerios locales y en sus conversaciones privadas semanales. Estas conversaciones estaban teniendo un efecto profundo en ambos, aunque de maneras que ninguno había anticipado completamente. El padre Luis comenzó a reflexionar más profundamente sobre la naturaleza pastoral de su ministerio. Sin cambiar sus convicciones doctrinales, empezó a considerar cómo comunicar la verdad católica de manera que tocara no solo las mentes, sino también los corazones. María, por su parte, desarrolló una apreciación más profunda por la continuidad histórica del cristianismo. Sin aceptar la autoridad papal, comenzó a entender mejor el valor de la tradición y la importancia de la unidad cristiana. Sus conversaciones se convirtieron en un laboratorio de diálogo interreligioso, donde dos personas con convicciones profundas pero opuestas exploraban la posibilidad de respeto mutuo sin compromiso doctrinal. Y gradualmente, sin que ninguno se diera cuenta completamente, estaban escribiendo un nuevo capítulo en la historia del cristianismo venezolano, uno donde la verdad se buscaba a través del diálogo, no del monólogo, donde la convicción se expresaba con gracia, no con hostilidad. El debate había terminado, pero la verdadera historia apenas comenzaba. Las conversaciones semanales entre María y el padre Luis se convirtieron en el secreto mejor guardado de Caracas. Durante 2 meses, se encontraron religiosamente cada miércoles en la biblioteca universitaria, explorando territorios teológicos que ningún debate público podría haber permitido. La tercera sesión fue particularmente reveladora. Luis, le dijo María, utilizando ahora su nombre de pila como habían acordado en privado. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? Por supuesto. ¿Usted realmente cree que soy una hereje condenada al infierno por mis creencias protestantes? La pregunta era directa y desafiante, pero formulada con curiosidad genuina, no hostilidad. El padre Luis consideró cuidadosamente su respuesta. Creo que usted tiene un amor genuino por Cristo y una búsqueda sincera de la verdad. Creo que hay elementos de verdad en su fe, aunque incompletos desde mi perspectiva católica. Esa no es exactamente una respuesta, observó María con una sonrisa. Tiene razón, admitió el padre Luis. La respuesta honesta es que creo que Dios puede obrar la salvación incluso a través de medios imperfectos. Su fe en Cristo es real, aunque su comprensión de la Iglesia sea diferente a la mía. Era una respuesta más matizada y pastoral de lo que cualquier católico tradicionalista habría esperado del famoso apologista. ¿Y yo?, respondió María. Creo que usted genuinamente ama a Cristo, aunque pienso que su sistema eclesiástico oscurece la simplicidad del Evangelio. Interesante, reflexionó el padre Luis. Ambos cuestionamos los sistemas del otro, pero respetamos la fe personal. Exacto. Es como si estuviéramos de acuerdo en lo esencial y en desacuerdo en lo instrumental. Durante la 5ª sesión, el padre Luis hizo una confesión que sorprendió a María. ¿Sabe qué he aprendido de nuestras conversaciones?, le dijo. ¿Qué? Que he estado tan concentrado en ganar debates que tal vez he perdido la capacidad de simplemente testimoniar sobre Cristo. María lo miró con atención renovada. Explíqueme eso. Usted habla de Cristo como alguien que conoce personalmente. Yo hablo de Cristo como alguien sobre quien he estudiado extensamente. Ambos enfoques tienen valor, pero el suyo conecta con algo más profundo en las personas. Pero su conocimiento me ha impresionado profundamente, respondió María. Mi relación personal con Cristo se ha enriquecido al entender mejor la historia de su iglesia a través de sus explicaciones. ¿Ve lo que está sucediendo?, observó el padre Luis con una sonrisa. Nos estamos complementando mutuamente, sin comprometer nuestras convicciones fundamentales, añadió María. Exactamente. Estas conversaciones comenzaron a influir sutilmente en sus ministerios respectivos. El padre Luis notó que sus homilías se volvían más personales, más centradas en la relación individual con Cristo dentro del marco católico. Sin abandonar la doctrina, comenzó a enfatizar la experiencia personal de fe. Cristo no es solo una doctrina que estudiamos, predicó en una misa dominical. Es una persona que encontramos. La Iglesia Católica nos ofrece los medios para ese encuentro, pero el encuentro mismo debe ser personal e íntimo. Los fieles notaron la diferencia. Sus homilías tenían una calidez nueva, una invitación más directa a la experiencia personal de Dios. María, por su parte, comenzó a incorporar más contexto histórico en sus enseñanzas bíblicas. Sin aceptar la autoridad católica, desarrolló una apreciación más profunda por la continuidad de la fe cristiana a través de los siglos. Cuando leemos las Escrituras, enseñó en un estudio bíblico, no las leemos en el vacío. Somos parte de una tradición de fe que se extiende por 2000 años. Podemos aprender de esa tradición sin someternos a ella.
Sus estudiantes notaron que sus enseñanzas tenían mayor profundidad histórica y teológica, pero las conversaciones también revelaron áreas de tensión que ni siquiera el debate público había explorado completamente. Durante la séptima sesión, surgió una discusión particularmente intensa sobre la naturaleza de la autoridad religiosa. María, dijo el padre Luis, entiendo su apelación a la autoridad de las Escrituras, pero ¿quién interpreta esas Escrituras cuando hay desacuerdo? El Espíritu Santo guía a los creyentes sinceros hacia la verdad, respondió María. Pero los creyentes sinceros no están de acuerdo entre sí. Los protestantes tienen miles de denominaciones con interpretaciones diferentes, y los católicos han tenido papas que se contradijeron entre sí, concilios que revirtieron decisiones anteriores y periodos de confusión doctrinal, contraatacó María. Touché, admitió el padre Luis. Pero al menos tenemos un mecanismo para resolver esas disputas, el magisterio de la Iglesia. Un mecanismo humano y falible, insistió María. Prefiero la libertad de conciencia bajo la autoridad de las Escrituras. Incluso si esa libertad lleva a la fragmentación. Mejor fragmentación en la búsqueda de la verdad que unidad en el error. Era el tipo de intercambio intenso que revelaba las diferencias fundamentales que persistían a pesar de su creciente respeto mutuo. Pero también reveló algo más. Ambos estaban siendo desafiados intelectualmente de maneras que raramente experimentaban en sus círculos habituales. La octava sesión marcó un punto de inflexión. Luis, dijo María al final de su conversación, estas discusiones me han hecho una mejor protestante. ¿Cómo es eso? Me han obligado a examinar más profundamente por qué creo lo que creo, a entender mejor las objeciones católicas y a desarrollar respuestas más sólidas. Interesante, reflexionó el padre Luis. Para mí ha sido lo opuesto y lo mismo. ¿Qué quiere decir? Me han hecho un mejor católico al obligarme a redescubrir la dimensión personal de la fe que tal vez había dado por sentada, pero también me han hecho apreciar más profundamente por qué soy católico. Entonces ambos nos hemos fortalecido en nuestras convicciones a través del diálogo, observó María. Sí, pero también nos hemos humanizado mutuamente. Exacto. Ya no somos caricaturas el uno del otro. Durante este periodo, ambos comenzaron a recibir críticas de sectores extremos de sus propias comunidades. Algunos católicos tradicionalistas cuestionaban por qué el padre Luis estaba perdiendo tiempo con conversaciones privadas con una protestante hereje. El padre Toro está siendo seducido por el ecumenismo modernista, escribía un blogger católico ultraconservador. Un verdadero apologista católico debería estar convirtiendo protestantes, no dialogando con ellos. Similares críticas llegaban desde sectores protestantes fundamentalistas. María Castillo está siendo engañada por la serpiente papal, comentaba un pastor ultrafundamentalista en un foro evangélico. El diálogo con el catolicismo es traición a la reforma. Pero estas voces críticas eran minoritarias. La mayoría de los comentarios de ambos lados expresaban curiosidad y respeto por el proceso de diálogo. Algunos incluso especulaban sobre la posibilidad de que estas conversaciones llevaran a conversiones dramáticas en cualquier dirección. ¿Se imagina si el padre Toro se convierte al protestantismo?, comentaba un blogger evangélico. Sería el golpe más devastador al catolicismo latinoamericano en décadas. O si María Castillo se convierte al catolicismo, respondía un comentarista católico, sería la validación definitiva de la superioridad intelectual de nuestra fe. Pero ninguno de los dos protagonistas estaba considerando conversión. Si algo, sus conversaciones los habían fortalecido en sus respectivas convicciones mientras desarrollaban un respeto profundo por la sinceridad del otro. La novena sesión abordó un tema que había estado implícito en todas sus conversaciones anteriores: la posibilidad de cooperación práctica a pesar de las diferencias doctrinales. María, dijo el padre Luis, he estado pensando en algo. ¿Qué? Venezuela enfrenta crisis tremendas. Pobreza, violencia, emigración masiva. ¿No podríamos encontrar maneras de trabajar juntos en esas áreas, incluso manteniendo nuestras diferencias teológicas? María consideró la propuesta. Es intrigante. ¿Qué tiene en mente? Programas de ayuda social conjuntos, iniciativas educativas cooperativas, proyectos de reconciliación comunitaria. ¿Y cómo manejaríamos las diferencias doctrinales? Acordando no discutirlas en esos contextos, concentrándonos en lo que compartimos. Amor por Cristo, amor por Venezuela, compromiso con la justicia social. Es una idea radical, admitió María, y controversial para ambos lados. Las mejores ideas usualmente lo son. ¿Estaría dispuesto a proponer algo así públicamente? Solo si usted estuviera dispuesta a coliderarlo, respondió el padre Luis. María respiró profundamente.
Era una propuesta que podría cambiar el panorama religioso de Venezuela, pero también podría generar enormes controversias. Tendríamos que ser muy cuidadosos sobre cómo lo presentamos, dijo finalmente. Por supuesto, pero creo que Venezuela necesita ver que los cristianos pueden trabajar juntos sin renunciar a sus convicciones. Acepto explorar la posibilidad, dijo María. La 10ª y final sesión de sus conversaciones privadas fue la más emotiva. Luis, dijo María al final de 2 horas de intercambio, estas conversaciones han cambiado mi vida. La mía también, admitió el padre Luis. ¿En qué sentido? Me han recordado que la meta no es ganar argumentos, sino ganar almas para Cristo. Y que a veces la mejor manera de hacer eso es demostrar amor cristiano genuino. Para mí, reflexionó María, han demostrado que puedo mantener mis convicciones protestantes mientras respeto profundamente a alguien con quien tengo diferencias fundamentales. ¿Sabe qué creo que hemos logrado?, preguntó el padre Luis. ¿Qué? Hemos demostrado que la unidad cristiana no requiere uniformidad doctrinal, que se puede estar en desacuerdo y aún amarse como hermanos en Cristo. Esa podría ser la lección más importante de todo este proceso, concordó María. Se despidieron con un abrazo fraternal, sabiendo que habían participado en algo raro y precioso en la historia del cristianismo venezolano. Sus conversaciones privadas habían terminado, pero el impacto de lo que habían aprendido juntos estaba a punto de manifestarse de maneras que ninguno había anticipado completamente. La verdadera prueba de su nueva comprensión mutua estaba por llegar, y sería más desafiante de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado. La crisis llegó sin previo aviso. María recibió la llamada mientras revisaba expedientes en su oficina. La voz al otro lado del teléfono temblaba de urgencia. Doctora Castillo, soy el padre Miguel Rodríguez. Necesito hablar con usted inmediatamente sobre Luis. ¿Qué pasa con el padre Luis? Ha sido hospitalizado. Un infarto masivo durante la misa matutina. El mundo de María se detuvo. Está vivo pero crítico. Los médicos dicen que las próximas horas son cruciales. María cerró su oficina y corrió hacia el hospital de clínicas. Durante el trayecto su mente procesaba la ironía devastadora. Después de meses de conversaciones que habían transformado su perspectiva sobre el diálogo cristiano, podría perder al hombre que había hecho esa transformación posible. El hospital estaba rodeado de católicos en oración. Cientos de personas se habían congregado en el estacionamiento, rezando el rosario, cantando himnos, sosteniendo velas. La noticia de la hospitalización del padre Luis se había extendido como fuego por toda Caracas. María se abrió paso entre la multitud. Algunos la reconocieron y la miraron con curiosidad. ¿Qué hacía la famosa abogada protestante en una vigilia católica? En el lobby del hospital encontró al padre Miguel. Doctora Castillo, gracias por venir. ¿Cómo está? Sedado en cuidados intensivos. Ha preguntado por usted. ¿Por mí? Sí. Usted es una de las pocas personas que ha pedido ver. María siguió al padre Miguel hacia el elevador. En el camino, él le explicó lo que había sucedido. Estaba celebrando la misa de las 7 de la mañana cuando se desplomó en el altar. Los paramédicos dijeron que fue masivo. Su corazón está muy dañado. La unidad de cuidados intensivos era un mundo de máquinas, monitores y silencio tenso. María se acercó a la cama donde yacía el padre Luis, conectado a múltiples aparatos que mantenían sus funciones vitales. Se veía frágil, vulnerable. Muy diferente al gigante intelectual que había dominado el debate meses atrás. Luis, susurró María tomando su mano. Los ojos del padre Luis se abrieron lentamente. Cuando la vio, sonrió débilmente. María, viniste. Por supuesto que vine. Pensé que tal vez no sería apropiado. No diga tonterías. Somos amigos. El padre Luis apretó ligeramente su mano. María, hay algo que necesito decirte. Descanse. Podemos hablar cuando esté mejor. No, insistió con voz débil pero determinada. Necesito decirlo ahora. María se inclinó para escucharlo mejor. Nuestras conversaciones me cambiaron. No mis convicciones católicas, sino mi comprensión del amor cristiano. A mí también me cambiaron. Quiero que sepas que independientemente de nuestras diferencias doctrinales, creo que eres una verdadera sierva de Cristo. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de María. Y usted es un hombre de Dios genuino, Luis. Si no salgo de esta, no hable así. Si no salgo de esta, continuó con determinación, quiero que continúes el trabajo que discutimos, la cooperación entre cristianos. Venezuela necesita ver que podemos amarnos a pesar de nuestras diferencias. Lo haré. Pero usted va a salir de esta y lo haremos juntos. El padre Luis sonrió. Optimista protestante. Realista cristiana.
Durante las siguientes horas, María permaneció en el hospital. La vigilia católica en el exterior había crecido. Ahora había más de 1000 personas orando por la recuperación del padre Luis. Pero algo extraordinario comenzó a suceder. Pastores protestantes empezaron a llegar al hospital. Primero uno, luego varios, finalmente docenas. Habían venido a orar por la recuperación del hombre que había sido su oponente teológico más formidable. Doctora Castillo, se acercó el pastor Carlos Mendoza. ¿Cómo está? Crítico, pero estable. Hemos organizado una vigilia de oración en nuestra iglesia. Toda la red evangélica de Caracas está orando por él. María se sintió profundamente conmovida. ¿Por qué? Porque usted nos enseñó que podemos respetar a alguien con quien tenemos diferencias profundas. El padre Luis es un hombre de Dios, aunque tengamos interpretaciones diferentes. Pronto, protestantes y católicos estaban orando juntos en los pasillos del hospital. Era una imagen sin precedentes en la historia religiosa de Venezuela. Los medios de comunicación captaron inmediatamente la historia. Las cámaras de televisión mostraban católicos y protestantes unidos en oración por la vida del padre Luis Toro. Es extraordinario, comentaba un periodista en vivo, ver a comunidades que históricamente han estado divididas unirse en este momento de crisis. La vigilia se extendió durante toda la noche. María no se movió del hospital, alternando entre la habitación del padre Luis y la capilla del hospital, donde oraba junto a católicos y protestantes. Al amanecer, llegaron noticias alentadoras. Los signos vitales del padre Luis se habían estabilizado. Los médicos expresaron cauteloso optimismo. No está fuera de peligro, explicó el cardiólogo principal, pero ha superado la crisis inicial. La noticia se extendió rápidamente entre las multitudes que seguían congregadas afuera. Aplausos espontáneos y gritos de gratitud llenaron el aire. Cuando el padre Luis despertó completamente, María estaba junto a su cama. ¿Cuánto tiempo? Toda la noche, respondió María. ¿Te quedaste toda la noche? Por supuesto. María, hay algo que necesitas saber. ¿Qué? Afuera, católicos y protestantes han estado orando juntos por mi recuperación. Lo sé. Lo vi. ¿Te das cuenta de lo que significa? Que el amor cristiano es más fuerte que las diferencias doctrinales. Exactamente, sonrió el padre Luis débilmente. Hemos logrado algo que ningún debate teológico podría haber conseguido. ¿Qué? Demostrar que la unidad cristiana es posible sin uniformidad doctrinal. Durante su recuperación, el padre Luis recibió visitas de líderes religiosos de todas las denominaciones, católicos, protestantes, ortodoxos, incluso algunos líderes judíos y musulmanes llegaron para expresar sus buenos deseos. Padre, le dijo el pastor Roberto González, uno de los líderes evangélicos más prominentes de Venezuela, aunque mantenemos nuestras diferencias teológicas, reconocemos en usted a un hombre de Dios sincero. Y yo reconozco en ustedes hermanos en Cristo, respondió el padre Luis. Estas interacciones fueron transmitidas por los medios, creando un fenómeno nacional. Venezuela estaba presenciando algo inédito. Líderes religiosos de diferentes denominaciones expresando respeto mutuo público. 3 semanas después de su infarto, el padre Luis había recuperado suficiente fuerza para recibir visitantes regulares. María había estado allí casi todos los días. María, le dijo durante una de sus visitas, he estado pensando en nuestra propuesta de cooperación cristiana. ¿Y? Creo que este incidente ha creado la oportunidad perfecta para implementarla. ¿Cómo? La gente ha visto católicos y protestantes orando juntos. Han visto que podemos respetarnos mutuamente. Ahora podemos proponer proyectos concretos de cooperación. ¿Qué tiene en mente? Un centro de ayuda social conjunto, católicos y protestantes trabajando lado a lado para ayudar a los pobres de Caracas. ¿Sin agenda evangelística? Exacto. Solo servicio cristiano puro. Los sectores fundamentalistas de ambos lados van a objetar. ¿Que objeten?, respondió el padre Luis con determinación. La caridad cristiana no necesita permiso denominacional. La propuesta se hizo pública una semana después, en una conferencia de prensa conjunta que sorprendió a todos. María y el padre Luis, quien asistió en silla de ruedas contra el Consejo Médico, anunciaron la creación del Centro Cristiano de Esperanza, un proyecto conjunto católico-protestante para servir a los más necesitados de Caracas. Este centro, explicó María, representará lo mejor del cristianismo venezolano, amor en acción sin divisiones denominacionales. No venimos a minimizar nuestras diferencias teológicas, añadió el padre Luis, sino a demostrar que esas diferencias no deben impedir que sirvamos juntos a Cristo sirviendo a los pobres. La reacción fue inmediata y dividida. Católicos progresistas y protestantes ecuménicos celebraron la iniciativa como un paso histórico hacia la unidad cristiana.
Católicos tradicionales y protestantes fundamentalistas la denunciaron como traición a sus respectivas tradiciones. El padre Toro ha sido seducido por el ecumenismo modernista, declaró un grupo de católicos ultraconservadores. María Castillo ha traicionado los principios de la Reforma, respondió una asociación de pastores fundamentalistas. Pero las voces de apoyo fueron más numerosas y más influyentes. El arzobispo de Caracas, después de consultar con Roma, dio su bendición cautelosa al proyecto. La Alianza Evangélica de Venezuela, tras debates internos intensos, también expresó su apoyo. Más importante aún, ciudadanos comunes de ambas denominaciones comenzaron a ofrecerse como voluntarios. El centro abrió sus puertas 6 meses después del infarto del padre Luis. La ceremonia de inauguración fue histórica. Católicos y protestantes trabajando juntos en el mismo proyecto, bendiciendo el mismo edificio, sirviendo a las mismas familias necesitadas. Hoy, declaró María durante la ceremonia, Venezuela presencia algo que muchos creían imposible: cristianos de diferentes tradiciones unidos en amor y servicio. No hemos resuelto nuestras diferencias teológicas, añadió el padre Luis, ahora recuperado pero visiblemente más frágil. Pero hemos demostrado que esas diferencias no deben dividirnos cuando se trata de servir a Cristo. El centro se convirtió en un modelo replicado por todo el país. Otros proyectos conjuntos católico-protestantes comenzaron a emerger. Comedores populares, escuelas para niños pobres, clínicas médicas gratuitas. El fenómeno trascendió las fronteras venezolanas. Delegaciones de otros países latinoamericanos llegaron para estudiar el modelo venezolano de cooperación cristiana. El padre Luis y María fueron invitados a conferencias internacionales para compartir su experiencia. ¿Cómo lograron superar siglos de división?, les preguntaba un teólogo en una conferencia en Colombia. No las superamos, respondía María. Aprendimos a trabajar a pesar de ellas. Las diferencias doctrinales siguen siendo reales, añadía el padre Luis. Pero descubrimos que el amor cristiano es más grande que esas diferencias. 2 años después del debate original, María y el padre Luis fueron reconocidos conjuntamente con el Premio Nacional de la Paz por su contribución a la reconciliación cristiana en Venezuela. Durante la ceremonia de premiación, ambos reflexionaron sobre el camino recorrido. Cuando acepté debatir con el padre Luis, dijo María en su discurso de aceptación, pensé que estaba defendiendo mi fe contra un oponente. Descubrí que estaba encontrando un hermano. Cuando propuse el debate, respondió el padre Luis, creí que estaba demostrando la superioridad de mi posición teológica. Aprendí que la verdad más profunda se encuentra en el amor, no en la victoria intelectual. El auditorio, lleno de líderes religiosos de todas las denominaciones, se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Después de la ceremonia, María y el padre Luis se encontraron en privado por última vez en la historia. Luis, dijo María, ¿alguna vez imaginó que terminaríamos aquí cuando propuso ese primer debate? Nunca, admitió el padre Luis. Pensé que iba a ganar un debate teológico. En cambio, gané algo mucho más valioso. ¿Qué? Una hermana en Cristo. Y yo gané un hermano, respondió María abrazándolo. Se separaron sabiendo que habían sido parte de algo extraordinario. La transformación de un enfrentamiento religioso en un testimonio de unidad cristiana. Sus nombres quedaron grabados en la historia de Venezuela no como oponentes que se enfrentaron, sino como hermanos que demostraron que el amor de Cristo puede superar cualquier división humana. El debate había terminado hace mucho tiempo, pero la historia de amor cristiano que había generado apenas comenzaba a escribirse en las vidas de miles de venezolanos que habían aprendido que se puede estar en desacuerdo y aún así amarse profundamente. El enfrentamiento se había convertido en una lección sobre la verdadera naturaleza del cristianismo. No la victoria sobre el otro, sino el amor por el otro, incluso en medio del desacuerdo. Y en una Venezuela dividida por crisis políticas y económicas, esa lección brillaba como una luz de esperanza en medio de la oscuridad. La tensión máxima había dado lugar a la gracia máxima. El enfrentamiento había terminado. El amor había ganado.